Hola, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy, primero enviamos saludos y, lo siento por mi voz un poco resfriado, pero bueno, ya seguimos. Estamos con el estudio en el libro de Juan y el estudio que hemos titulado Ven y ve. Entonces ya hemos visto un par de cosas hasta ahora. Hemos visto, por ejemplo, del pasaje, el primer capítulo, con la historia de Natanael, en los versículos 45 al 49, entonces donde, lo voy a leer, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces ahí Natanael ve la verdad que Jesús es omnipresente. O sea que ya él veía todo. Él no estaba limitado por el espacio. Entonces, siendo Dios, era también omnipresente. Él veía a las personas. Y vimos en la historia de las bodas de Caná, como Jesús mostró su gloria, mostró su poder también de cambiar el agua al vino. Y como decía en la historia, el vino mejor. Y entonces allí vemos el poder de Jesús, que era también omnipotente. Él tiene la autoridad sobre la naturaleza, sobre el viento y la tormenta y el agua. Entonces ya vemos su autoridad y su poder. Y hoy vamos a ver también qué es que Jesús era omnisciente. O sea que Él sabía todo. Él veía lo que los hombres llevaban en el corazón. Él sabía las historias de las personas. Entonces, Él sabía todo. Entonces, nosotros estamos en el capítulo 4 de Juan, pero vamos a ver ese tema de que nosotros podemos ver que Jesús sabe todo de nosotros y aún elige cuidar de nosotros, amarnos, darnos lo que necesitamos. Entonces, esa historia es una historia curiosa, que en ese entonces fue una historia muy chocante. Pero vamos a ver, vamos a leer toda la historia, pero después no vamos a comentar sobre toda la historia, porque hay muchas cosas ahí. Pero quiero simplemente ver el tema de qué es lo que estas personas vieron, porque al venir y ver y tener un encuentro con Jesús, ¿qué es lo que les impactaba? Entonces, estamos en el capítulo 4, empieza así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces ya conecta con la historia anterior. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, esto es importante porque Samaria era un terreno que la mayoría de los judíos, al tener que pasar por ahí, ellos hubieran dado más vuelta para no entrar en Samaria. Porque había un odio impresionante entre los judíos y los samaritanos, los de Samaria. Entonces, por la historia, porque los de Samaria, entonces son los que salieron
de la cautividad en Asiria, en el año 722 a.C., ya el reino norte, o Israel, fue llevado a Asiria, y estando ahí, ellos ya dejaron el concepto y la enseñanza de Dios que ellos tenían que guardar su linaje. Entonces ellos empezaban a casarse con la gente de Asiria. Entonces, claro, al volver ya al terreno después, entonces ya es un grupo mezclado, para decirlo así. Ya no son 100% judíos, es una mezcla, son judíos y paganos. Y entonces ya en el año 586, cuando los del Reino del Sur, o Judá, fueron llevados a Babilonia, ellos sí se mantienen, para decirlo así, puros. Entonces ya los judíos solo se casaban con judíos. Entonces, claro, al volver, entonces ya veían los de Samaria como algunos que ya se habían dejado su identidad, que habían dejado su historia, que habían dejado a su Dios. Entonces ya eran solo mitad y mitad. Y había un odio tan impresionante que incluso al hablar de ellos ya tenían que escupirse para limpiarse la boca después de decir el nombre de los samaritanos. O incluso hay algunos historiadores que tienen oraciones anotadas de los del sur, o sea, los de Judá, los puros, entre comillas. Y entonces, que ellos al orar con Dios decían, por favor, Dios, que no se acuerda de los samaritanos en el día de la resurrección. O sea, olvida de ese grupo. Entonces, ya ahí vemos el odio de ellos. Pero es curioso porque Jesús, entonces ya al subir por el mapa, va a cruzar justo por el medio de Samaria. Entonces, ahí tenemos ya un contexto de una película impresionante. Porque otra vez los judíos hubieran ya dado más vuelta en vez de cruzar. Pero está ahí para entrar. Y en el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces ya tenemos una escena chocante, que Jesús está ahí descansando y viene una mujer samaritana y Jesús primero ya reconoce su presencia. Que eso es algo extraño en esta situación. Si un judío ya llegue a estar ahí por algún motivo, hubiera ya ignorado de esta mujer. Pero Jesús reconoce que está. Y no solo reconoce que está, pero habla con ella. Y le pide a ella ayuda. Pero entonces ya tenemos este conflicto cultural que Jesús ya está por encima de ello. Dice que mira, eso no me importa. Pero hay más que va a salir de esta historia. Entonces Jesús habla con ella y tienen una conversación que la vamos a leer. Entonces él responde, respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice,
dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces puede ser que en este momento ella está pensando de agua fresca, en vez del pozo, que igual está diciendo que tiene acceso a agua fresca. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces ya tienen esta conversación hablando del agua. Y claro, Jesús no está hablando del agua del pozo, ni agua del río, ni agua. Está hablando de que Él es el agua que da la vida eterna. Es el agua que ya hace como fuente en nosotros a la vida eterna. Entonces que Él es la respuesta de una vez para siempre. Pero, entonces ella dice, entonces claro, sigue pensando en sacar agua del pozo y dice, mira, entonces yo la quiero. Entonces así no tendrá que volver a sacar agua de aquí. Y ya Jesús cambia el tema. Entonces ya deja de hablar de esto de lo exterior y va más a lo profundo de ella. Y de ven, vete, trae a tu marido y después hablamos. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces aquí, como veremos más adelante, Jesús habla de algo que él humanamente no podía haber sabido, pero responde así. Entonces ahora está ya hablando de lo personal, ya no lo del exterior, de sacar agua, está hablando directamente a una situación que ella tiene. Entonces, claro, ahora otra vez hay otra excusa por la cual que Jesús no debe estar hablando con ella, pensando humanamente en esa cultura, por su manera de vivir, por lo que había vivido y lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces, ya no era una persona de buena reputación, pero ya vemos que otra vez va a cambiar la situación. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya cambia de tema. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces es curioso, ya tantas veces cuando ya algo nos toca a nosotros a lo personal, queremos ya poner la luz en otra cosa. Porque claro, aquí Jesús revela la realidad de esta mujer. Entonces, pero ella quiere responder y poner la atención en otra cosa. Entonces saca este tema. Y Jesús responde. Y entonces dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces Jesús habla de que los samaritanos, ellos tenían los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Entonces eso es lo que usaban. Los judíos, en Judá, entonces ellos tenían ya el Antiguo Testamento. Y entonces ahí es el tema de que vosotros estáis adorando a lo que no sabéis. Y nosotros sabemos. Pero es importante porque llega a decir, mira, para adorar hay que adorar en espíritu y verdad. Hay que adorar del corazón, pero también basado en la verdad, no solo en los sentimientos. No se puede crear a tu propio Dios y adorar a ese Dios. Hay que basarlo en la palabra de Dios. Entonces, y que no se trata de un lugar. Tengo que poner un paréntesis ahí. Eso no quiere decir que no se debe ir a una iglesia para adorar a Dios. Porque se debe reunir si por salud y situación se puede. Pero el concepto es que hay que adorar a Dios con sinceridad. Y es cierto que en cualquier sitio donde estás, cualquier día, debes estar adorando a Dios. Porque si es omnipresente, como hemos hablado al principio, si está en todos los sitios, entonces debemos adorarle en todos los sitios, siempre. Puedes adorar a Dios fuera de un edificio que pone un título de iglesia. Pero otra vez, es importante si tu salud y tu situación permite reunirse con otras personas por el ánimo y formar el cuerpo. Pero aquí está diciendo, ya está contestando su pregunta sobre cuál de los dos lugares, porque claro, los samaritanos no estaban bienvenidos a Jerusalén, al templo y al sitio allí para adorar a Dios. Entonces por eso habían hecho ya como su propio lugar en el monte para ir y adorar y hacer los sacrificios y todo. Pero bueno, vamos a seguir en la historia. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces Jesús dice claramente, yo soy el Mesías. Yo soy el que dices. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved, el tema. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces ella sale y comparte lo que había pasado. Y lo que le impacta a ella es que él había dicho todo lo que ella había hecho en su vida. Pero más que eso, también el contexto, él, siendo judío, habla con ella, sabe lo que había hecho, pero a pesar de todo lo que va en contra de la cultura y del pecado, todo, habla con ella. Entonces se va para contarlo. Y ya dice que vinieron, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Pero hay un paréntesis aquí.
Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabbi, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, ahí está usando una imagen que ellos en ese entonces hubieran entendido perfectamente. Lo curioso es que en este momento están ya en los finales de invierno. Entonces realmente la cosecha no está preparada, ni tampoco está blanca. Pero entonces es curioso pensar en si estaba mostrando el campo o si estaba mostrando también los samaritanos que ya vienen, como veremos en un momento. Pero de todas formas, está diciendo que mira, ya está preparada. No es esperar. Ya tenemos que ponernos a trabajar. Y dice en el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, por testimonio de ella, por lo que ella había dicho sobre este judío que ya hablaba con ella, a pesar de cómo vivía, él contaba todo lo que había hecho y dijo que también era el Mesías. Entonces hay muchos que al oír su testimonio creyeron en él, pero no se quedaban ahí. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! Mira, ellos lo pillan, ellos entienden, ellos ven que Jesús es el Mesías, es, como dicen, el Salvador del mundo. Primero, por lo que la mujer había dicho, y después ya vinieron para ver a Jesús. Y le pidieron 2 días. 2 días más para enseñarles, para explicar. Y al final vemos muchas vidas cambiadas. Entonces es importante para nosotros también. Porque bueno, me imagino que si tú has llegado a este punto en este vídeo, tú también sabes que no eres perfecto. Que yo no soy perfecto. Que nosotros no merecemos el amor de Dios. Pero a pesar del mal que hemos hecho, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras dudas, a pesar de lo que pensamos y lo que hacemos, Jesús se queda ahí y nos ofrece tiempo, y nos ofrece su palabra, y nos muestra su amor para con nosotros. Y allí
Podemos volver al tema de Romanos 5:8, que te animo, leerlo, si no sabes qué dice. O Juan 3:16. Entonces, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo pecadores, Dios murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Entonces es un amor mostrado, pero no es algo que merecemos. Entonces debe ser impactante para nosotros que Dios se queda ahí, que Dios habla con nosotros, que Dios nos escucha, que Dios nos ama. Eso nos debe impactar. Entonces, yo te quiero animar a reconocer que Dios sabe todo de tu vida. Cada cosa que has pensado, cada cosa que has hecho, cada cosa que tú tienes escondido de todo el mundo, Dios lo sabe. Pero a pesar de todo eso, Dios dice, mira, te amo. Te amo. Y si tú sigues con dudas, Dios dice, mira, ¿quieres que me quede 2 días? Te explico. Pero realmente, como sabemos, se queda más. Cuando nosotros reconocemos a Él y creemos en Él, Él entra en nuestras vidas. Él nos coloca en el cuerpo de Jesús. Entonces, Él nos pone en el lugar, nos adopta. Y ya nos da nombre nuevo. Y ya llegamos a ser criaturas nuevas. No perfectas, pero ya tenemos una relación ya reestablecida con Él. Entonces, hoy me gustaría animarte a ver esta situación. Ver la mentalidad en ese entonces. Pero a pesar que Jesús no seguía la norma del mundo, no seguía la actitud del mundo. Aunque los judíos decían que esta gente no valen para nada, Dios, es mejor olvidar de ellos. Jesús veía valor en ellos. Puede que igual estás viendo este vídeo y el mundo te ha dicho eso, que tú no vales. Es mejor que Dios se olvida de ti. Dios no te ve así. Dios te ve con un valor impresionante, tan alto, porque Él pagó con un precio tan alto por ti. Y Él te ama. Entonces, hoy te animo a venir y ver y oír el testimonio de esta mujer. Y ver y oír lo que dice este pueblo de los samaritanos que vinieron y después de un tiempo con Jesús, llegan a decir claramente que tú eres el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo. Es Él quien necesitamos. Entonces, yo me gustaría animarte. Si tú no conoces a Dios, reconocer que tenemos un Dios perfecto, un Dios justo, un Dios fiel y un Dios que ha pagado por todos nuestros pecados y nos ofrece su paz, su justicia, su perdón, su amor. Nos ofrece todo lo que necesitamos. Y nuestro papel es responder y creer en Él, creer que es suficiente. Y después, a partir de ese momento, ya empezamos a crecer. Y así podemos cambiar con su ayuda. No se trata de cambiarte a ti mismo o misma antes de ir a Dios. Nosotros no podemos. Como dice en Efesios, nosotros sin Dios somos como muertos
en nuestros pecados. Un muerto no puede hacer nada. Pero Dios nos resucita con Cristo, junto con Cristo, y nos da una vida nueva, y nos hace criaturas nuevas. Y así, caminando con Él, nos cambia. Pero se entra por la puerta de creer en Él. No de ser perfecto, no de tener todo en orden, no de vivir una vida limpia, pero de reconocer que le necesitamos a Él, como esta mujer, como los otros samaritanos. No lo ganamos, Dios nos lo ofrece. Entonces, ¿cuál será tu respuesta? Como siempre, si tú tienes una duda, si tienes un comentario, si necesitas o quieres, quieres más información, por favor, ponte en contacto con nosotros. Envíame una pregunta, una duda. Entonces, todos nosotros hemos estado en momentos de dudas, de no saber cómo responder, de qué hacer. Pero Dios está ahí. A pesar de lo que tú has hecho en el pasado, Dios está allí y te ama. Y sigue diciéndote que tú vales mucho para Él. Y Él, su deseo es que tú pases la eternidad junto a Él, en su presencia, no fuera. Entonces estamos aquí para apoyar como podamos. Entonces no olvides que tú vales mucho para Dios. Bendiciones y nos veremos muy pronto y espero que la semana que viene ya estaremos otra vez en el local en Tafalla, Avenida Baja Navarra 13, Bajo. Entonces estás invitado o invitada y sería un gozo poder celebrar la presencia y el amor de nuestro Dios juntos. Entonces espero que Dios te bendiga ricamente y nos veremos muy pronto. La historia me rescató, la muerte derrotó, cántenlo, Cristo vive.